una víctima del terrorismo es una persona a la que realmente se le ha truncado la vida. Una vez que te conviertes en víctima del terrorismo, tienes que cambiar muchas cosas de tu vida, tienes que aprender a vivir de otra manera, tienes que, ya nunca va a ser nada igual, tienes que superar muchos miedos, muchas inseguridades. Al final es convertirte en víctima del terrorismo. Además, por desgracia, no prescribe. Eres víctima del terrorismo toda la vida. ETA asesinaba, pero después no paraba de presionar hasta que conseguía que te fueras del País Vasco, que fueras de allí. Yo fui víctima del terrorismo en los años 70, 80. Realmente la sociedad miraba para otro lado. Y los gobiernos, por miedo, casi no se escondían. O sea, ya llegaba incluso cuando asesinaban a alguien, llegaba incluso a no darse la noticia en la portada del periódico, sino que aparecían páginas interiores. No se puede hablar de conflicto vasco, porque aquí no ha habido dos partes que se han estado peleando. Ha habido un grupo terrorista que se ha cargado a todo el mundo, a los que no pensaban como ellos. Hablar utilizar ciertos términos hace muchísimo daño a la verdadera historia y hace mucho daño al final lo que lleva es a blanquear la historia del terrorismo. La ley de víctimas del terrorismo pues dice que los padres de un fallecido pues son víctimas del terrorismo. Yo soy padre de Daniel Paz Majón, que tenía 20 años, era estudiante de segundo de Ciencias del Deporte, y ese día cogió el tren por la mañana y en la estación del Pozo pues fue asesinado en uno de los trenes que explosionó, en concreto en el tren de la estación del Pozo. Después del asesinato de Daniel, porque en estas situaciones tienes dos opciones: o te quedas tumbado en la cama mirando al techo o te levantas y caminas, ¿no? Yo me levanté, caminé, volví a coger el metro, que en realidad es lo mismo que el tren, 11 días después del asesinato de Daniel, porque de hecho el cuerpo de Daniel nos lo dieron el día 16 por la tarde. Fui al IFEMA, de muchos familiares que habían allí, pues a lo mejor a las 2 de la madrugada o a las 3, pues se oía el grito o el llanto de un familiar que habían reconocido, digamos, a su ser querido, ¿no? Este año salen tres de los condenados salen este año. Uno creo que ha salido ya y otro sale, me parece, ahora en abril, a finales, y otro sale en octubre. Quedan otros 3 por salir. Yo digo, ETA ya no existe. Hace más de 10 años que anunció su cese. Seguir hablando de ETA es un error o una estrategia de algunos partidos políticos interesados en hablar de ETA como si ETA siguiese existiendo. Es preferible usar, digamos, la palabra en vez de usar las bombas, ¿no? Y por lo tanto, si tú usas la palabra, oye, si mañana lo que tú dices resulta que en el País Vasco o en Cataluña o en Madrid tiene 300.000 votos, pues es lo que hay, pero es lo que hemos querido, que la gente deje de matar y que la gente se pronuncie políticamente. Mira, el Sinn Féin, el brazo armado de Lira, que ha dejado ya 30 y tantos años, en los acuerdos del Viernes Santo decide también dejar de matar. Pues una cosa similar a la de ETA. Nosotros condenamos el terrorismo sin paliativos, el de ETA, el yihadismo, lo que sea. Pero el terrorismo hay que explicarlo también. O sea, hay que saber explicar el terrorismo. Y el terrorismo, y explicarlo, no es justificarlo. El terrorismo tiene una definición muy concreta, son una sucesión de actos violentos encaminados, digamos, a infundir el terror en la población y para alcanzar objetivos políticos. Y el cambio de vida en lo personal, pues bueno, pues desde entrar en un establecimiento y ponerte de espalda a la pared para controlar la puerta, esa desconfianza y ese que se podía repetir en cualquier momento en aquellos años. Yo tuve el atentado en el año 85, en aquella época había un muerto cada 4 días. Recordar que en el año 88 estuve destinado en Fuenterrabía y en Eibar. Cuando se detuvo al comando Eibar en el año 89, nuevamente mi nombre, la matrícula de mi coche y mis datos estaban en poder del comando de ETA. Parecía
que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado iba implícito en el sueldo el que te pudieran asesinar, y pese a que la sensación que tengo como Guardia Civil de que ETA fue derrotada de forma policial, de forma judicial y de forma social, creo que hemos perdido la doctrina Parot, y el gobierno de aquel entonces, raudo y veloz, se puso a abrir puertas cuando era un fallo, digamos, una sentencia que no era ejecutiva. ETA está en las instituciones. Hay 3 representantes de EH Bildu en el Parlamento español, y el vicepresidente de Sortu fue uno de los jefes de ETA. El presidente de Sortu fue miembro de ETA. Y nos han vendido pues que son gente de paz. Los más de 300 casos de asesinato que hay sin autor conocido, sino los más de 1000 que hay sin haber fallecido la víctima, con lo fácil que hubiera sido para estos terroristas que están supuestamente pidiendo perdón y que se están arrepintiendo, el haber reconocido esos asesinatos, esos crímenes, esos atentados, que en su mayoría, al haber pasado más de 20 y 30 años, no tienen responsabilidad penal, pero sí que hubiera ayudado a las familias de las víctimas a cerrar el luto, a cerrar ese círculo. Hay mucho blanqueo a nivel prensa, a nivel político, pero hay un grupo de víctimas importantes y que está yendo por los colegios, que está yendo por los institutos, que está yendo a las universidades, pues para que ese relato en primera persona se mantenga vivo, y se mantenga vivo con la verdad de las víctimas. Pues en el año 2000, hace 22 años, mi padre fue asesinado en el portal de nuestra casa que aún mantenemos y que yo suelo ir bastante y suelo pasar con mis hijos, que no saben que mi padre fue asesinado en un sitio concreto, que pasamos bastante, pero que no me atrevo a decírselo todavía porque son pequeños. Asesinándolo a él, asesinaban aparte el Estado de Derecho, que era la justicia, ¿no? Porque la organización ETA en concreto, terrorista ETA, lo que buscaba era una eliminación sistemática de determinados líderes de diferentes grupos de España. En el caso de mi padre era de la justicia, porque era el fiscal jefe de Andalucía, y con eso pretendían de alguna forma eliminación sistemática del resto de la población afectada. En el caso concreto de mi padre fueron juzgados los autores materiales y el inductor. No han sido juzgados los que eran jefes del aparato político y militar. Confío en que en algún día se pueda hacer justicia completa. Si lleva sin matar 11 años, pues la gente termina por olvidar. Mientras la organización política Bildu, heredera de Batasuna y de ETA, esté en el Congreso de los Diputados y pueda, de alguna manera, desequilibrar el pulso del Estado de Derecho, evidentemente el relato vamos a tener que pelearlo mucho los demócratas. Yo tenía casi 34 años y bueno, pues estaba en un trabajo, acababa de empezar en un trabajo súper ilusionada, con una buena proyección de futuro. Mi hijo mayor en ese momento tenía 3 años y medio y en resumen pues era feliz y nada, me monté en aquel tren y cuando me bajaron ya me despertaron unas semanas después en la UCI de un hospital y con unas secuelas físicas tremendas, psíquicas obviamente pues también. Pero no creo que fuera justo en absoluto la sentencia, ni lo que se juzgó, ni el resultado. Pero la propia sentencia lo dice, no se sabe quién ordenó los atentados, no se sabe quién ideó los atentados, quién el autor intelectual, no se sabe quién proporcionó los medios económicos, entonces ¿cómo no va a ser injusto?
lo que buscamos es que se haga justicia intentando que el atentado del 11M no prescriba para que esos autores que quedaron sin determinar no queden impunes. Cuanto a lo que es el terrorismo yihadista, es una amenaza real y que no es que pueda suceder, es que está sucediendo.